¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Foro 1, el espacio para el debate y el pensamiento crítico, aquí en TVX. La oratoria y la retórica son propias de las sociedades occidentales y en la historia de la democracia. Sin embargo, en El Salvador el debate se presenta como una novedad y, por supuesto, como un imperativo para el fortalecimiento del sistema democrático. Esta noche, en Foro 1, queremos discutir sobre las condiciones bajo las cuales estos ejercicios de debate, y precisamente ahora que estamos en campaña electoral, se fortalece el sistema y la democracia. Para discutir sobre este tema, quiero presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Juan José Martel, secretario general adjunto de Cambio Democrático y también director de la Junta de Vigilancia Electoral. Bienvenido a Foro 1, gracias por acompañarnos. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes acá. También nos acompaña esta noche y desde el sector académico, Danilo Miranda, es catedrático e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Bienvenido, Danilo, a la mesa de Foro 1. Muchísimas gracias, Karen. Un saludo a toda la audiencia de TVX. Es un placer estar acá. El tema de esta noche es debate y tolerancia en el discurso político. A ustedes los invitamos a participar a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. Bueno, y precisamente para revisar las condiciones bajo las cuales el debate realmente contribuye al fortalecimiento de la democracia y el sistema electoral en nuestro país, queremos iniciar revisando algunos de los ejercicios que se están celebrando en el marco de la campaña electoral. Precisamente esta noche se ha realizado en la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, un debate que ha reunido a la mayoría de los candidatos que compiten por la alcaldía de San Salvador. Tenemos estas imágenes de fondo precisamente de este ejercicio que se ha celebrado esta noche de jueves en nuestro país. Y así quiero plantear la primera pregunta. A nivel de contenido, ¿cómo podemos evaluar las propuestas, la información y los aportes que han estado generando, no solo en este ejercicio de debate cuyas imágenes teníamos ya nosotros, sino en los ejercicios que se han celebrado en la televisión nacional, por ejemplo, en los últimos días? Juan José. Gracias, Karen. Yo creo que el debate debe de ser algo consustancial de la dinámica política. Debate no necesariamente es sinónimo de pleito. Debate es también contraponer ideas, saber exponer las ideas que uno tiene, escuchar las ideas de la contraparte y al final, lo ideal, lograr una síntesis. Yo creo que el país ha ido poco a poco elevando su nivel de cultura de debate. Todavía, a mi juicio, es un proceso en ciernes. Hace algún tiempo el debate se consideraba innecesario y tenía el problema que siempre el que se sentía ganador en una elección consideraba que el debate no le convenía porque solo llevaba las de perder. Mientras que el que estaba en segundo o tercer lugar estaba muy interesado en el debate porque lo veía como una oportunidad de atacar al que estaba en la primera posición y de esa manera ganar un espacio. Pero creo que poco a poco se ha ido forjando una cultura de poner ideas sobre la mesa, poderlas evaluar, saber escuchar al contrario con tranquilidad, con racionalidad. Y hemos tenido, a mi juicio, en esta elección, ya con el aparecimiento de nuevos medios de comunicación, con el aparecimiento de las redes sociales, un clima generalizado de debate en el país. Y el problema es que aunque los dirigentes políticos se nieguen a debatir, hay también un debate a nivel popular permanente en las redes sociales que de alguna manera contribuye y algunas veces sustituye el debate que no se da en los niveles altos. A ver, vamos a poner un punto ahí y quiero retomar algunas de las definiciones que pone en la mesa sobre los ejercicios de debate. A ver, nos decía, debate es contraponer ideas e idealmente llegar a una síntesis, poner ideas, evaluarlas y que las partes sean capaces de escuchar con racionalidad. ¿Eso se cumple en los ejercicios de debate en el marco de la campaña electoral que hemos estado teniendo, Danilo? A mí me parece que esta campaña electoral ha tenido un nivel bastante bajo por parte de algunos actores
participantes, no directamente en la competencia, pero sí de los aparatos propagandísticos de ciertas fuerzas políticas, llegando incluso a rozar la islamofobia. Hay una campaña bastante intolerante, muy deleznable desde cualquier punto de vista de derechos humanos, donde atacan al candidato del FMLN, Nayib Bukele, ligándolo a la idea de la fe musulmana. Y han salido en las redes sociales una serie de propaganda, me parece a mí bastante insultante, pero no es esto extraño. Este tipo de campaña sucia la hemos visto sistemáticamente en todas las elecciones en El Salvador. Entonces uno se queda pensando si realmente esto contribuye a la democracia. Creo que el hecho de que hayan quienes piensan que puede lograr el éxito a través de la campaña sucia, parten de la idea de que el pueblo salvadoreño, los electores salvadoreños, no hacen ejercicios de razonamiento para constatar la solidez de ese tipo de propaganda. Por ejemplo, el avance del Islam en El Salvador. A mí me parece que es totalmente descontextualizado el Que de hecho este titular asunto. es un titular que vimos en días recientes en el Diario de Hoy. Claro, y el Diario de Hoy es un aparato propagandístico, lo sabemos, no ejercen ellos periodismo, es una empresa que busca, por un lado, defender los intereses de la clase y grupos sociales dominantes en el país, más conservadores, y por otro lado, una empresa que busca a través del lucro acumular riqueza. Entonces, no podemos decir que sea una organización donde el criterio periodístico, ético, va a ser lo que se antepondrá en su actividad mediática. Entonces, estoy poniendo un ejemplo porque me parece el caso extremo de la baja calidad de la deliberación en el espacio público. Baja calidad de de la discusión, de la propuesta. Okay, es decir, en los medios de comunicación también. Estoy hablando de la campaña sucia específicamente. Ahora, quien hace campaña sucia hace el trabajo sucio que los candidatos no hacen en ocasiones. Ellos presentan una cara bonita, pero cuando uno analiza estos ejercicios de foro tampoco se da cuenta de que todos tienen por igual propuestas que uno como capitalino pueda creer como viables o como factibles en el corto plazo. Hay mucha abundancia de demagogia. A ver, propuestas y abundancia de demagogia. Tenemos dentro de los debates, bueno, hemos tenido dos espacios de debate, uno en un canal, televisión abierta, y ahora acabamos de tener el ejercicio que se celebró en la ASI. Quisiera poner esta pregunta sobre la mesa, los aportes en estos foros. De hecho, hemos tenido foros donde han estado los candidatos a la alcaldía de San Salvador. Los aportes en estos foros pueden considerarse propuestas ejecutables, propuestas realizables, o hemos tenido mucha demagogia, como Danilo lo estaba mencionando. Juan José, ¿cuál es su opinión? En una campaña electoral se juegan varios planos. Como bien dice Danilo, hay un plano que manejan los candidatos, que es el de las cosas positivas, el de las cosas buenas. Y hay otro plano más oscuro, que por lo general se mueve en medios de comunicación de baja calidad o desde el anonimato. Hoy el anonimato en las redes sociales es una situación que vemos de manera permanente. Yo creo que la mayoría de las propuestas que están presentando los candidatos tendrían que pasar por un tamiz serio sobre su capacidad de ejecución. Pero muchas veces creo que lo más importante es la voluntad política. Es que detrás de cada candidato hay intereses concretos. Los partidos políticos son representaciones que tienen intereses de determinados sectores de la sociedad. Y en ese contexto creo que hay que ver las propuestas de los candidatos en el plano de cuál es la visión que tiene ese partido político y ese sector social que está detrás de ese partido político sobre una realidad concreta o sobre una institución pública. Creo que eso es fundamental. En esa lógica,
yo estaba escuchando un poco el debate de la ASI. Creo que la mayoría de las propuestas son ejecutables. Tal vez no en el plano que ellos lo están diciendo, pero yo me pregunto, ¿es posible mejorar los servicios que brindan no solo la Alcaldía de San Salvador, sino las municipalidades? Sí es posible. ¿Es posible reducir la burocracia y la tramitología para facilitar los procesos a los ciudadanos? Sí, es posible. ¿Es posible crear alcaldías más transparentes y con mejor manejo de los recursos públicos? Sí, es posible. ¿Es posible generar municipalidades que generan inversión para que haya empleo en sus lugares? Sí, es posible. Creo que esas cosas son posibles. El punto fundamental y el primer paso es la voluntad política y el segundo paso es la capacidad técnica. Y creo que en el caso de las municipalidades, que es al que nos referimos, los candidatos tienen que cambiar su visión del municipio como que es una isla, algo aislado, y pensar en las comunidades de municipios para poder empujar proyectos de mayor beneficio, con mayor amplitud y de menores costos. Por otra parte está la otra propaganda, la propaganda negativa, que en el fondo no es que toque los temas negativos, es que toca la falsedad, es que toca la mentira, es que toca la demagogia. Nosotros estamos en un estado, para los que no saben, seglar desde finales del siglo pasado, gracias a la revolución o a los cambios liberales que se dieron allá entre 1870 y 1880, en que se sentaron las primeras bases del Estado moderno en El Salvador, aunque era cafetalero con todos, pero se sentaron las primeras bases y aquí hubo una separación de iglesia y Estado. Y eso es fundamental. No se le pregunta al ciudadano por su confesión religiosa, sino por su programa de gobierno. Sin embargo, hemos llegado a ese punto en la discusión pública. Y por eso decimos, es propaganda oscura que no contribuye a resolver problemas del país. Bien, voy a hacer una pausa aquí. Cuando regresemos vamos a seguir hablando y evaluando de los ejercicios de debate que hemos tenido hasta hoy en el marco de la campaña electoral y particularmente en el campo de las elecciones municipales para la ciudad de San Salvador. Ustedes pueden participar a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. Esta noche sobre la mesa discutimos sobre debate y tolerancia en el discurso político. Ya regresamos, hacemos una pausa. Desde Foro 1 queremos invitarlos también para que nos acompañen mañana viernes a las 9 de la noche en Tribuna Ciudadana. El invitado es Walter Araujo. Este espacio aquí en TVX está orientado a poder conocer el lado más humano de los candidatos y es moderado por Priscila Martínez. Así es que los esperamos mañana a las 9 de la noche, Tribuna Ciudadana, aquí en TVX. Mientras tanto, nosotros seguimos discutiendo y revisando los ejercicios de debate que hemos tenido. Danilo, ya en el bloque anterior estábamos hablando un poco sobre la importancia del debate dentro de las sociedades democráticas. Ustedes también ponían otro punto sobre la mesa, decían, bueno, tenemos que observar dentro de las campañas políticas y a nivel de comunicación el plano en el que se manejan los candidatos, que es un plano propositivo, pero también el plano más profundo y oscuro, decían ustedes, donde podemos ver cómo se discuten algunas propuestas demagógicas, decía, desde un punto de vista, o donde las discusiones definitivamente están fuera del plano de la construcción de la democracia. Ahora, si hablamos de debate, ¿podemos calificar estos ejercicios como constructivos para el sistema cuando tenemos espacios donde no todas las voces están representadas? Y sobre todo cuando si hablamos de debate, tenemos que tener en cuenta la importancia de la pluralidad. Sí, antes de hablar de la pluralidad quisiera hablar de la tolerancia, que es un principio filosófico que surgió allá en la Edad Media, Alta Edad Media. Marsilio de Padua lo esbozó para ya tempranamente señalar esas diferencias entre la confesionalidad y la laicidad. Y sobre todo para decir que las ideas religiosas no se podían imponer porque no eran ni siquiera buenas para la salvación, etc. Y ya con la Ilustración, ya la idea de la tolerancia excede el componente religioso y pasa a la política. A ver, solo voy a interrumpirlo aquí, Danilo, porque antes de irnos a la pausa, precisamente ustedes se estaban refiriendo a este uso del tema de la religión dentro de la campaña de San Salvador. Y usted nos decía, este nivel de debate
o estas ideas que se están discutiendo son ideas que se discutieron en la Edad Media. Sí, bueno, de hecho, desde Locke y sus cartas sobre la tolerancia, Voltaire, Tratado sobre la tolerancia, ya existe la idea de que presupone el respeto a la postura del otro. No significa que la voy a aceptar, pero reconozco al otro como miembro pleno de la comunidad de deliberación. La Ilustración y el liberalismo trajeron consigo la idea de tolerancia. Aquí en América todos conocen probablemente al benemérito que le llaman Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, que es un principio liberal básicamente. Y luego se comienza entonces a transformar la idea de la simple tolerancia, es decir, aceptar la existencia y la postura del otro con la de la diversidad y la pluralidad, en el sentido de que todas las voces no solo son escuchadas, sino también no se puede excluir a ninguna de las voces en la sociedad. Cuando una sociedad excluye, margina y somete a condiciones de violencia estructural o de marginación o de silencio a otras voces por medio no solo del aparato represivo, sino también institucional o de las mismas relaciones de poder social, entonces no podemos hablar de la diversidad y la pluralidad que constituyen condiciones mínimas, requisitos mínimos para hablar de una sociedad democrática. Una sociedad pluralista implica que todas las voces deben ser escuchadas. Por eso es muy contradictorio que de la derecha política del país, que presumen de liberales y de republicanos, saquen ese tipo de propaganda atacando una religión, cuando el liberalismo clásico promueve la idea del Estado laico y por lo tanto de la inclusión de todas las posturas religiosas, políticas o culturales. Y además esto tiene que ver no solo con el pensamiento, la llamada libertad de conciencia que sea ejercida amplia y abundantemente, sino también con la idea de que el otro, este es otro concepto que es la otredad, aquel que es diferente por cuestiones étnicas, físicas, de género, sea excluido y sea marginado. La pluralidad no solo es la regla simple de la mayoría, sino también el respeto a las minorías, por orientación sexual, etc. Entonces, el debate está concebido en el sentido de la deliberación en el espacio público. Y en El Salvador yo pienso que hace falta cultura de debate. Hace falta, por ejemplo, decirle al otro que estoy en contra de sus ideas y atacar sus ideas, pero no atacar a la persona con insultos. Es decir, y quererse imponer mediante insultos y no mediante la razón. A ver, entonces, obstáculos a la cultura de debate. Juan José, ¿cuáles son entonces esas barreras que hemos enfrentado en la sociedad salvadoreña? Y vamos a poner un punto de partida desde los acuerdos de paz. ¿Cuáles han sido esas barreras a la cultura de debate en El Salvador? Yo creo que la principal barrera ha sido la intolerancia. Creo que Danilo ha definido bien el concepto de tolerancia. Y la tolerancia es prerequisito del pluralismo político y del pluralismo de ideas. No pueden haber ideas plurales si no hay tolerancia. La intolerancia lleva al autoritarismo, lleva a la dictadura en el campo político, lleva a pensar de que solo mis ideas valen y las demás no solo no valen, sino existen. Y eso ha sido uno de los principales obstáculos. Ahora, las ideas tienen base también, las ideas si bien son parte de esas cosas intangibles, pero la mayoría de las ideas tienen base en la realidad. Y muchas veces lo que hay detrás de la intolerancia son los juegos de los intereses concretos de poder económico, político o social. Y de creer que solo mis intereses en esta sociedad son los que valen y que voy a imponer eso al conjunto de la sociedad. Eso es la base de la intolerancia, el ver solo mis intereses. Cuando yo veo solo mis intereses materiales, eso condiciona mi forma de ver las cosas. Entonces, en ese sentido, una sociedad
en la medida también en que se vuelve más equitativa y más participativa en el campo social y en el campo económico, se van superando esas barreras de intolerancia. Además de eso, la realidad nos demuestra que en el caso de El Salvador, los grandes y complejos problemas solo se van a resolver a través del consenso y del acuerdo de distintos sectores y de distintas formas de pensamiento. Y eso tiene como prerequisito la tolerancia. Danilo, usted es politólogo. ¿Los partidos en El Salvador están interesados en promover el debate? Pues hasta el momento lo que yo conozco es que siempre le han puesto peros al debate. Es decir, aquí el debate no está institucionalizado como por ejemplo en Estados Unidos, en Alemania o México, por ejemplo, donde ya incluso por ley hay determinadas reglas del debate y los candidatos pues, tienen que aceptar las reglas que establece la autoridad electoral. Aquí los candidatos comienzan a negociar las condiciones, no son capaces de sentarse a debatir en cualquier condición que establezca, por ejemplo, la autoridad electoral. Yo creo que lo ideal fuera que la misma autoridad electoral, el Tribunal Supremo Electoral, organizara los debates, pusiera las reglas y los candidatos se someten a las reglas y discuten, puesto que tienen ideas, supongo yo, si aspiran a gobernar, conocen la realidad social de lo que aspiran a gobernar y por lo tanto deberían tener propuestas claras. No existe entonces en El Salvador la cultura de debate y no ha habido debate. Yo no recuerdo, bueno, el debate presidencial le llamaron organizado por eso fue un foro. Y los que he visto ahora han sido foros, no debates donde las ideas se discutan a fondo, pues y haya deliberación, que haya en el espacio público una contraposición de ideas, porque yo no estoy de acuerdo con esto del interés general, el bien común y que todos nos vamos a dar abrazos y besos para buscar lo mejor para el país. Las sociedades como esta, con tantas desigualdades, son conflictivas por naturaleza y por lo tanto es de esperar dialéctica, distintas posturas que se van a encontrar y no vamos a ser ingenuos, las relaciones de poder están ahí presentes. El reto está que estas relaciones de poder estén con protagonismo del demos y no del oligos, es decir, democracia versus oligarquía, que ha sido la tradición salvadoreña de un pequeño grupo, tiene todos los resortes del poder, e incluso en las democracias. Por ejemplo, Krugman, un economista, decía, los plutócratas contra la democracia. Allá donde las personas que tienen más recursos, ya sea financieros, organizativos, pero sobre todo financieros, pueden influir más en la toma cotidiana de decisiones, entonces no podemos hablar de un régimen político donde es el demos, a través de sus representantes, el que tiene una presencia en las decisiones y además se ve beneficiado por esas decisiones. Entonces yo creo que tenemos que fomentar la cultura de debate y estos foros ciertamente contribuyen a que se vaya generando esa cultura poco a poco. Demasiado lento el asunto a mi juicio. Decía José Martí, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y con esa frase, justo con esa frase, voy a poner una pausa, pero quiero retomar algunas de las ideas que ustedes han puesto sobre la mesa en este bloque. Obstáculos para la cultura de debate en El Salvador. Bueno, las relaciones de poder, los intereses de grupos particulares, la falta de tolerancia. Y Danilo decía, aquí los candidatos negocian las condiciones antes de sentarse en mesas de debate. Así es que dejo abierta la siguiente pregunta. Con eso vamos a volver. ¿Bajo qué condiciones, entonces, los ejercicios de debate contribuyen realmente a la consolidación de la democracia y de los sistemas electorales en los países, en países como el nuestro? Hacemos una pausa, ya regresamos con Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche analizamos el debate en nuestro país y la tolerancia en el discurso de los representantes de los partidos políticos. Quiero recordarles quienes nos acompañan hoy en nuestra mesa: Juan José Martel, secretario general adjunto de Cambio Democrático y director de la Junta de Vigilancia Electoral, y desde el sector académico, Danilo Miranda, catedrático e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Bueno, yo dejaba abierta ya la pregunta. Hemos en los bloques anteriores revisado la definición de debate, su importancia, y hemos evaluado un poco de lo que tenemos en cuanto a ejercicios de debate en nuestro país. Pero la pregunta es entonces, ¿bajo qué condiciones el debate
realmente fortalece a la democracia y al sistema electoral de El Salvador. Para las audiencias, para nosotros los ciudadanos, cuando estamos frente a un ejercicio de debate, ¿qué condiciones tenemos que revisar para verificar si ese ejercicio realmente contribuye al desarrollo de nuestro país? Juan José. Yo creo que el debate, para que sea constructivo, para que oriente a la ciudadanía, para que construya país, tiene que tener como primer requisito que estén todos presentes. Si son 6, que discutan los 6. Si solo discuten 2, ahí faltan 4 y faltan ideas. El problema muchas veces del debate, cuando se hace en medios comerciales, es que depende de la publicidad, depende de la encuesta, y entonces a la larga excluyen a los demás. La primera característica de un debate tiene que ser incluyente. En segundo lugar, creo que se deben delimitar reglas. Fíjate, Danilo, que yo sí creo que tiene que haber un cierto espacio de negociación de los contendientes para garantizarse condiciones óptimas de debate. Es decir, en el debate político, en el debate social siempre hay desconfianza porque hay diferencias. La clave de la democracia no es que todos pensemos igual, es que entendamos que hay diferencias, las respetemos y las sepamos administrar en función del bien general. En ese sentido creo que cierto tipo, no para hacer debates planos como el que tuvimos la vez pasada, y tú tienes toda la razón en ese campo, pero sí creo que se deben de debatir condiciones de equidad, condiciones de igualdad, condiciones de contenido, condiciones de respeto mutuo. Yo he visto debates en que se señalan hasta los apodos que tienen, ¿verdad? Y se ponen apodos. Eso es un absurdo. Eso no contribuye. Pero además de eso, los debates tienen que tener las posibilidades metodológicas y los tiempos necesarios. Es decir, y yo me pregunto, ¿es posible discutir un programa de gobierno municipal complejo en 1 hora, con 6 candidatos, o en 2 horas? ¿Por qué no retomar un tema de consenso y entrar a fondo en ese tema? Porque si yo voy a un debate en el que todo mi programa de gobierno está en juego, entonces no puedo profundizar en nada. Ese es un debate de otro tipo, es un debate más para exponer generalidades, para que la gente entienda la visión y el sentido global de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, el otro requisito de debate, aparte de las reglas, es que la temática tenga relación con el tiempo, con la metodología, que es fundamental. En El Salvador estamos apenas comenzando, y yo decía extra cámaras, es que aquí con solo que se junten y se den la mano, ya es un paso si tomamos en cuenta lo que teníamos hace unos años, ¿verdad? Pero todavía es insuficiente y la ciudadanía debe de empujar para que el debate tenga más seriedad y tenga más profundidad. A ver, ahí hay un punto importante, que la ciudadanía empuje para que el debate tenga más seriedad. Danilo, la misma pregunta, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales podemos catalogar si un debate es constructivo para la democracia? Quisiera empezar por este último punto justamente que dijiste de la ciudadanía. Uno de los, estoy hablando de la postura liberal democrática de Robert Dahl, decía que para la existencia de una poliarquía es un requisito mínimo la participación informada de los asuntos, de todos aquellos que participan, el demos o los ciudadanos. Entonces tiene que haber una participación informada. Esto pasa mucho por el terreno de la educación. Si a una sociedad la excluís de tener educación pública, gratuita y de calidad, entonces le estás negando, en cierta medida, una cierta formación, información, elementos para la discusión. Es decir, en cierta forma, excluir a la población de tener plena información sobre los asuntos es antidemocrático. Por eso es que hay debates o propaganda de bajo nivel. Si la población fuera exigente, nadie se atrevería a decir las cosas que a veces dicen algunos personajes de la vida pública. Porque tendríamos una ciudadanía informada que castigaría electoralmente o mediante la movilización a alguien que esboce cualquier idea poco seria o irresponsablemente. Entonces, creo que se necesita una participación informada en los asuntos. Y esto es en la cotidianidad de la política, no me refiero solamente a las elecciones.
Ahora, con lo del debate se pueden tomar en cuenta varios aspectos. Uno, la organización del debate. Yo considero que quien está más llamado a organizar un debate es la autoridad electoral, con participación de medios públicos, en todo caso. Si lo organiza un medio como el que hizo como TCS, es un grupo empresarial con determinados intereses, el criterio comercial va a prevalecer sobre cualquier otro criterio. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Juan José de la exclusión. No podemos hablar de un debate democrático donde se excluyen a más de la mitad de los candidatos. En el caso del pseudo debate o del foro que organizó TCS, había 2 candidatos y son 6 candidatos. Una autoridad electoral no tendría por qué hacer eso. Va a organizar el debate con cada uno de los participantes. Ese es un punto. El otro, las reglas justamente del debate. Reglas claras que permitan que el debate sea dinámico, que se pueda interactuar. Es importante que la modalidad se construya estoy de acuerdo, con el consenso, con la participación de los que van a intervenir, evidentemente. Pero tiene que haber también una especie de mandato legal. Bueno, una obligatoriedad, en cierto. Yo abogo por la obligatoriedad del debate. Ahora, Danilo, me llama la atención uno de los puntos que usted está poniendo sobre la mesa y dice, bueno, la importancia que desde los medios públicos se promueve el debate. Sin embargo, y quiero poner sobre la mesa una de las experiencias que hemos tenido precisamente en esta mesa, y es que a veces funcionarios públicos y líderes de la sociedad civil, también de sectores gremiales, por ejemplo, no acceden a participar en espacios deliberativos. Entonces, decíamos, bueno, deberían de ser los medios públicos quienes eso lleven pasa por estos una espacios, reforma de medios, claro, también, por supuesto. Pero también vemos que hay funcionarios públicos, hay líderes de la sociedad civil, porque también decíamos es importante que la ciudadanía lo impulse, pero hay líderes de la sociedad civil, como líderes de los partidos políticos, y pongo el caso de Foro 1, donde no acceden a venir, sí habrá alguien que represente una idea diferente. Creo que volvemos a lo de la tolerancia y volvemos a la pluralidad de ideas y a la discusión abierta. No quiero decir que los medios privados no tendrían que generar discusiones, no, por supuesto. Pero me refiero a la importancia de lo público, que eso ha retrocedido en el país. Eso me parece grave, me parece terrible. Con las reformas neoliberales de los 90 y la privatización, nosotros tenemos un espectro radioeléctrico con predominio total de los medios privados comerciales, cuando organismos como la UNESCO y otros reconocen 3 sectores de la comunicación: privado, comercial, estatal y comunitario. Pero aquí avasalladoramente dominan los medios privados comerciales. ¿Cuál va a ser el criterio de un medio privado comercial? No va a ser el mismo del medio comunitario ni del medio estatal. Y aquí se llaman libres e independientes, y por cierto tienen una campaña fortísima en todos los medios de comunicación. Y tienen sus gremiales y protestan por la libertad de expresión. Creo que hay que tener debate, por ejemplo, sobre la libertad de expresión. A ver, sin embargo, entonces no podemos decir que la intolerancia a las ideas o la resistencia a los espacios de debate y a los espacios de deliberación no es solo exclusiva de los representantes de los partidos políticos y de los candidatos, sino que también se manifiesta en funcionarios públicos, líderes de la sociedad civil. En cualquier espacio, incluso pequeño, o en charla de amigos, una discusión intensa que rápidamente desborde en el insulto, es una señal clara de que no existe una cultura de debate, de contraponer ideas, y aunque se discuta intensamente, fuertemente, al final no terminan enfrentadas las dos personas como enemigos. Pero quiero también decir otra cosa. Bueno, no sé si lo quiero decir lo más brevemente, tomando en cuenta una metáfora de 2 escritores mexicanos, Octavio Paz y José Revueltas. Uno más pro régimen, ¿verdad?, aunque en algún momento se separó, y el otro que incluso estuvo preso por sus ideas comunistas, que es Revueltas. Entonces ha surgido una frase: menos paz y más revueltas. Menos como Octavio Paz ideológicamente y más como Revueltas, más contestatario. Pero esto tiene que ver con menos paz en el sentido
menos paz autoritaria o pax romana o pax estadounidense o paz del rico, y más revueltas como participación activa ciudadana, que en algunos casos de injusticia puede llegar hasta la violencia, ¿verdad? Pero revuelta en el sentido de inquietud, ¿verdad? No de pasividad, de que los ciudadanos somos robots que vamos a aceptar a participar nada más de los mecanismos de la sociedad capitalista como meras máquinas, ¿no? Yo creo que la ciudadanía en una democracia, al menos en una democracia como se concibe, tendría un papel mucho más protagónico en los asuntos. Danilo, lo interrumpo porque precisamente hablando de ciudadanía tenemos interacción a través de redes sociales. En Facebook, Josh García dice, bueno, yo no creo que sea importante porque presuponen que todos pensamos que es importante. Hablando un poco del tema del debate, Evelyn Vale dice, creo que servirá para que la población pueda votar conociendo un poco más sobre los candidatos, estos ejercicios de deliberación y de debate. Y a través de Twitter, Vladi, el primo, dice, @expresatvx, lo lamentable es que algunos políticos usen el debate para atacar a su rival, todavía utilizando el diálogo de la guerra. Esta es parte de las participaciones que tenemos a través de redes sociales. Juan José, voy a dejar abierta una pregunta para usted en el siguiente bloque. ¿Los ejercicios de debate pueden realmente cambiar la opinión del elector en época de campaña? Hacemos una pausa, queda abierta la pregunta, ya regresamos. Estamos de regreso en Foro 1, habíamos dejado una pregunta abierta. ¿Los ejercicios de debate, Juan José, pueden cambiar realmente la opinión de los electores en época de campaña, sobre todo en la recta final de la campaña? Yo creo que un sector de la población que piensa, que razona y que evalúa ideas puede hacerlo. Y lo que llamamos voto blando, ¿verdad? Porque hay gente menos fanatizada. Ahora, hay gente que la falta de cultura de debate ha generado fanatismos. Así como se sigue al Real Madrid, así se sigue a un determinado partido. Y independientemente de la calidad o de las propuestas del candidato, la gente vota por una bandera. Pero cada vez más ese sector que mide y que piensa su voto, especialmente en las grandes urbes, en las ciudades más importantes, va creciendo. Y esa gente sí, en un determinado momento puede cambiar opinión. O hechos muchas veces trascendentales que puedan ocurrir en un momento en una sociedad pueden modificar también opinión y pueden dar al traste con todas las encuestas. Y me bastaría recordar lo que pasó entre primera y segunda vuelta en la elección presidencial. Creo que ahí tenemos un ejemplo de algo que pasó que no ha sido suficientemente estudiado. Yo quisiera también opinar sobre el asunto. El comportamiento electoral se explica por razones sociológicas, culturales, y la campaña juega un papel mucho menor. Las personas que toman su decisión en las campañas electorales generalmente es un número menor. Los realineamientos se producen más en el largo plazo, mediano en el largo plazo. Los realineamientos sobre la intención de voto. Sí, sobre el comportamiento electoral, históricamente. Histórico. ¿Verdad? Y en la campaña se decide, poco, los indecisos. Yo no creo que entonces los que votan siempre por un proyecto sean fanáticos. Yo sí creo que hay quienes pueden identificarse con determinada forma de ver el mundo y eso no los hace fanáticos. Tienen fidelidad a ciertos principios políticos, ciertos valores políticos y votan siempre por quien más se acerca a esos valores políticos. No quiere decir que entonces si quien vota por determinado partido, entonces compra completamente todo lo que el partido hace y dice. Entonces no votaríamos quizás por nadie porque podríamos juzgar y valorar negativamente acciones de todos los partidos, ¿verdad? Ahora, bueno, sí, básicamente, porque sé que hay poco tiempo y quisiera dar espacio a la otra pregunta que ya nos habías comentado. A ver, miren, quiero plantear un tema del día también sobre la mesa. En estos últimos 2 días, digamos, miércoles y este día jueves, hemos tenido ya en las noticias y desde los discursos de particularmente Arena, también PDC hizo esta denuncia sobre, por ejemplo, la impresión de la papeleta de San Salvador, en la cual ha quedado
espacios, han quedado 2 espacios, uno particularmente antes de la fila que le corresponde al partido Gana y un espacio vacío también antes de la columna que le corresponde al FMLN. Estos espacios han quedado vacíos de acuerdo a las explicaciones que dio el Tribunal Supremo Electoral por 2 partidos que precisamente no alcanzaron a presentar sus planillas de candidatos. Y hay que decir que esto no solo ha pasado para el departamento de San Salvador, sino que también pasó para la papeleta que tendremos del Parlacen y para otros departamentos. Tenemos una cápsula con declaraciones de Jorge Velado este día precisamente sobre este tema y cuando regresemos quiero que las comentemos precisamente con nuestros invitados. Vamos con esto. Salvadoreños, quisiera informarles de algo muy grave que está sucediendo y que nos afecta a todos. El FMLN y sus aliados están preparando una trampa para que ustedes no puedan decidir libremente. En las papeletas para esta elección, a ellos, FMLN y Gana, los han puesto con un espacio separado de los demás partidos, argumentando la no inscripción a último momento de 2 planillas. Están preparando las trampas que utilizaron la vez pasada, incluyendo la anulación sistemática del voto. Hemos reclamado ante el Tribunal Supremo Electoral, pero nos han negado el derecho de tener unas papeletas parejas y ya ordenaron la impresión de estas. Esto es una farsa, un abuso. Esto es un grito de auxilio, un SOS, un daño a la democracia. Les pido, exijamos todos juntos que la papeleta no favorezca a ningún partido, que sean parejas para todos. Les pido que ustedes también le pidan al Tribunal Supremo Electoral que no permita este abuso, que no lo avale. En pantalla están los correos, los twitters y los teléfonos de los magistrados. Por el bien de ustedes, por el bien de la democracia y por amor a El Salvador, escríbanles. Llámenles y díganles que no impriman así las papeletas. Ya no lo hicieron en la elección pasada. Paso a paso nos quieren hacer trampa como el año pasado, que no dejaron ni siquiera abrir las urnas. Por eso, paso a paso, debemos de cuidar este proceso para tener unas elecciones de verdad y no una mentira. La democracia es como la salud. Si no la cuidamos, la perdemos. Y si dejamos que el FMLN y sus aliados hagan esto con las papeletas, imagínense lo que nos espera. Bueno, queremos comentar un poco sobre este video que hemos tomado de redes sociales. Ya lo decíamos, es la postura de Arena frente al tema de las papeletas. Juan José, usted es director de la Junta de Vigilancia Electoral, así es que estamos muy interesados en conocer su opinión sobre este tema. Bueno, primero mi respeto a la opinión que tiene Jorge. En segundo lugar, es necesario aclararle a la ciudadanía que el orden que llevan los partidos políticos en una papeleta de votación se decide por sorteo con la presencia de todos los partidos políticos. Es decir, es el azar lo que determina la posición de cada uno de los partidos políticos y la experiencia nos demuestra que todas las posiciones tienen ventajas y desventajas. En segundo lugar, los partidos políticos inciden y están pendientes de que sus colores, sus nombres de sus candidatos, en el caso de las papeletas a diputados, salgan correctamente. Lo que es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral es el diseño de la papeleta. Y en ese sentido, el tribunal, por ley, está obligado a darle a conocer a la Junta de Vigilancia Electoral todo el material que hay previo a su aprobación. Lamentablemente, ahí hubo una falla en el proceso debido, en el caso del Código Electoral, y la Junta de Vigilancia Electoral no conoció previamente el diseño. Prácticamente lo vimos en el momento de quemar las planchas el día de la elección. Esto ha provocado uno de los errores que se cometieron, que se perdieron muchas papeletas. Creo que el tribunal debió haber hecho un diseño más práctico, más visible, y voy a poner un ejemplo. Ellos han decidido que los partidos que no participan y cuya bandera no puede estar, obviamente, porque eso es nulidad automática, han dejado los espacios.
pero perfectamente pudieron haber equilibrado todos los espacios de la papeleta, obviando a obviamente los que no están participando. En la elección presidencial del 2009 solo participaron 2 partidos políticos, pero habían más. Pero no se rifaron posiciones y que haya quedado en una esquinita la bandera de un partido y en otra la del otro. No, simplemente las dos banderas se pusieron a la par y se ignoró el resto de las banderas de los partidos que no estaban trabajando. Era un asunto de diseño para mejorar la visualidad de esto. Ahí sí creo que hay una falla del Tribunal Supremo Electoral. Hay una falla de inexperiencia en cuanto al diseño de la papeleta y hay una falla en el procedimiento, porque la Junta de Vigilancia Electoral no ha conocido ni papeletas y falta muchísima información que no sabemos por qué razón el tribunal no la ha trasladado a conocimiento de la Junta de Vigilancia, violando los procedimientos. Ahora, termino con esto. Esto no significa que haya un gran fraude, que es una trampa, creo que ese es un extremo. Y lamentablemente están haciendo la denuncia cuando ya las papeletas están imprimiéndose, lo cual significa que ya no se puede hacer nada. Esto lo hubieran podido hacer antes de que eso se hiciera, como los que andan diciendo casilla 18, casilla 15, y no existe número de casilla en la papeleta. Bien, Danilo. Sí, yo había escuchado que algunos estudios decían que las páginas impares de los periódicos son donde primero se deposita el golpe de vista y por lo tanto son caras, etcétera, pero yo nunca había escuchado que una u otra posición en la papeleta le vaya a dar una ventaja a un partido. No sé quién ha medido eso empíricamente, y porque al menos el señor que habló ahí no presenta ninguna evidencia, simplemente se queja por quejarse. Y además me parece que son declaraciones que no se sostienen. Dice que no pueden entonces los ciudadanos decidir libremente, solo por el orden de las papeletas. Esa relación causal a mí no me suena lógica. Además yo me pregunto si en las empresas que él ha gerenciado y de los grupos sociales a los que pertenece, se puede expresar libremente la adscripción a un partido político diferente de aquel al que financian ellos. Yo hasta donde entiendo, en muchas de estas empresas no se puede expresar libremente. La libertad de expresión o la libertad de meterse a un partido de preferencia no es tan libre y ahí se ha ejercido violencia económica sistemáticamente. En algunas de estas empresas que ya fueron vendidas a capitalistas extranjeros, probablemente ya no se realicen esas prácticas, pero históricamente se han realizado, lleva gente a darle charlas. Hay una especie de coacción para que participen de las actividades del Partido Arena, en este caso, las grandes empresas. Entonces, por otro lado, esto de que está diciendo que es un peligro la democracia, un SOS, parece que es una continuidad de la estrategia del 2014, donde ya estaba Norman Quijano llamando al ejército y generando discursos violentos. Me parece que es una estrategia que tiene algún fin, pero eso sí, esas palabras creo que son las que no le hacen bien a la democracia desde mi punto de vista. Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con el bloque de construcciones aquí en Foro 1. Por supuesto, aportes que sean constructivos para nuestro país. Vamos a regresar con eso, las conclusiones aquí en Foro 1. Ya volvemos, hacemos una pausa. Este es el bloque final aquí en Foro 1. Vamos a hacer un espacio para conclusiones y planteo la pregunta que queremos dejar para precisamente fortalecer la cultura de debate y la tolerancia en el discurso político. ¿Qué papel deben jugar los periodistas? ¿Qué papel deben jugar espacios como este, espacios de opinión como Foro 1 precisamente, para fortalecer la deliberación y la tolerancia en favor de la democracia y del fortalecimiento del sistema electoral en nuestros países? Juan José. Yo creo que quizás los periodistas, por el hecho de estar en permanente comunicación con la ciudadanía a través de los medios de comunicación, son los primeros que deben de dar un ejemplo de tolerancia a las ideas. En la lógica que nos planteaba Danilo, tolerancia no es que uno acepta las ideas, del contrario, es que las entiende, las respeta, las evalúa y las ve en función de los intereses que le está representando. A lo mejor tienen una lógica en sus intereses, aunque no tenga una lógica en los míos. El problema que tiene el periodista fundamentalmente es que él tiene en medio un interés que puede ser económico o puede ser político de un determinado medio de comunicación.
Y es muy difícil porque existen lo que se llaman en algunos medios las agendas editoriales. Y la agenda editorial de alguna manera es un marco en el cual se tienen que mover los periodistas. Además, en nuestro país el periodismo es una profesión y eso es positivo, pero también es un empleo y hay que conservar ese empleo. Y muchas veces quien no está en la lógica del marco editorial de un medio de comunicación, aunque sea buen periodista, simplemente es despedido. Yo creo que la clave para que el periodista pueda cumplir su función es organizarse. Así como el sindicato hacía valer los derechos de los trabajadores, creo que los periodistas deben organizarse y exigir el respeto a su espacio profesional, el respeto a la ética que debe de tener toda profesión y entre ellas la del periodismo. Entender las agendas de los medios, porque tienen cierto sentido también las agendas editoriales de los medios, pero basarse en sus principios de ética y de respeto y la mayor imparcialidad posible en la información que dan. Creo que ahí está la clave. Bien, la misma pregunta, para que podamos tomar nota en espacios como este de Foro 1, ¿cuál es el rol de los espacios de opinión Por ejemplo, en la construcción del debate, en el fortalecimiento del debate y la tolerancia? Yo creo que los medios y los periodistas no son neutrales. Yo desconfío del que me dice que es neutral. Ahora bien, el que el periodista o el medio tenga una postura política, es un actor político que influye en los asuntos públicos, no significa que no deba realizar su labor de la manera más rigurosa posible, más profesional. Por ejemplo, la triangulación de fuentes, la investigación, no mentir descaradamente, por ejemplo, como lo hacen algunos medios de comunicación y algunos periodistas. Es decir, hay ciertas pautas de rigurosidad, ciertas estrategias metodológicas a disposición de los periodistas para hacer un buen trabajo periodístico. Hay buenos periodistas y malos periodistas. Pero también hay periodistas éticos y periodistas no éticos, que no tienen nada que ver con su postura ideológica, es que tampoco vamos a promover la neutralidad. El periodista es un ser humano y el medio de comunicación es una organización. Sociológicamente es claro que tienen intereses y que van a promover unas ciertas ideas, pero eso no significa que no se va a reconocer que hay distintos ángulos para observar la realidad y que se tienen que hacer presentes. En este caso, un medio, por ejemplo, que esté a favor de los trabajadores y de la agenda de los trabajadores o de las comunidades, el hecho de que esa sea su agenda no significa que no va a discutir sobre ideas contrarias, como en una universidad. La universidad puede tener cierta orientación social, ciertas ideas prevalecientes, pero sería negativo desde mi punto de vista caer en el dogma y no discutir a la variedad de pensadores, por ejemplo, para contrastarlos, procesarlos y luego tomar nuestro propio criterio. A mí me parece que ese periodismo necesita El Salvador, un periodismo serio, plural, tolerante, profesional, ético, profundo, riguroso, que analice la realidad al dedillo, yo creo. Y bueno, esta es una crítica general y un mea culpa también, porque yo he ejercido esta labor, en algún momento fui entrevistador, y yo creo que es bueno poner estos temas sobre el debate. Hay muy buen periodismo en El Salvador y hay malísimo periodismo en El Salvador también. Bien, bueno, cerramos aquí. Antes de despedir a nuestros invitados, queremos también a ustedes invitarlos para que este domingo a las 7:30 de la noche nos acompañen en Zona Franca. El tema es memoria selectiva, la importancia de que la sociedad salvadoreña recuerde de dónde viene, así es que ya está hecha la invitación. Domingo, periodismo documental aquí en TVX, 7:30 de la noche, Zona Franca, memoria selectiva. Bueno, agradezco a nuestros invitados de esta noche, Juan José Martel, que nos ha acompañado, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, y he aprendido mucho de este foro. Bueno, y agradecemos también a Danilo Miranda, catedrático. Gracias, Danilo, por acompañarnos. Gracias a vos, Karen, por la invitación, a Juan José, fue un placer, y con todos los amigos y amigas a través de TVX, es un verdadero gusto. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio en el que trabajamos todas las semanas precisamente para fortalecer el pensamiento crítico, el debate y la tolerancia en nuestro país. Buenas noches, los esperamos la próxima semana en Foro 1.